Soy Paco López. He sido entrenador del Levante en primera por casi 4 temporadas. Y estoy en el paro desde octubre de 2021. Solo para que lo sepáis. ¡Anda! ¡Hola! ¡Hola, Paco! Soy Quique Setién. También estoy en el paro. He entrenado a muchos equipos con especial éxito en el Betis y llegando incluso al Barça. Lo digo por si algún equipo de la ciudad de Zaragoza necesita un entrenador. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Eh, ¿Por qué no se ve? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, un segundo. Vamos a ver qué sucede. Bueno, pues no sé por qué, pero no se veía el otro. Que lo voy a borrar ya, yo creo. Bueno, lo voy a dejar así. En fin, ay. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés. Creo que los más avispados ya habréis entendido lo que hay detrás de ese diálogo de entrenadores en el paro. Y bueno, la verdad es que son dos entrenadores que a mi parecer podrían haber sido o deberían haber sido tanteados por el Real Zaragoza, sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos más límite salarial, ¿no? Para cometer esas llegadas. Voy a mover un poco la cámara porque no me gusta que se vea nada el techo. Vale, así mejor. Sin embargo, aunque he activado las alertas, en teoría están activadas, no suenan. No sé por qué. Ay, de verdad, esto es un misterio, chavales. En fin, y eso que me he visto aquí de vídeos, vamos, terrible. Terrible. Voy a ver qué pasa. A ver si puedo... No sé. No lo sé, pero bueno, da igual. Ya lo investigaremos para más adelante. Es una pena porque a la verdad había configurado las alertas con un par de cosas que me hacía ilusión que vierais. Y bueno, yo personalmente he de decir que no creo, no quiero decir tampoco que haya que echar a Carcedo. Pero sí que es verdad que llevamos ya 8 jornadas y en 3 el Real Zaragoza ha hecho un partido indigno, ya no del Real Zaragoza y del escudo que lleva, sino de la categoría, y eso que sabemos que en segunda división precisamente no es que haya muy buen fútbol. Así que bueno, quizás es que las cosas no se están haciendo bien y las soluciones pues no sé cuáles serán, pero bueno, habrá que empezar a plantearse, poniéndome en la piel de Carcedo, que quizás no se está haciendo un buen trabajo. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la cosa, pero quizás también habría que mirar no solo a Carcedo, sino quizá mirar un poco más arriba, un poco más alto, quizá mirar a Torrecilla e incluso algo más arriba, porque precisamente que no tenga jugadores con un pie muy fino, quizá no es que sea culpa de Carcedo, sino del que se encarga de traer los fichajes. Porque ese es otro tema que abordaremos un poco más adelante, lo de la falta de pie del banquillo del Real Zaragoza. Que por cierto, ahora que caigo, hay una imagen que quería mostraros y no he podido cargarla a tiempo, no me he acordado de ella. En fin, y al final la plantilla del Real Zaragoza lo que nos deja entrever es que está diseñada para jugar a una cosa. Y ya sabemos todos a qué quiere jugar el Real Zaragoza. Quiere jugar a replegarse en bloque medio y a buscar salir a correr y con espacios tener, vamos, posibilidades de atacar. Y para eso llegó Mollejo, para eso llegó Simeone, para eso llegó Gueye. Pero bueno, no creo que tengan muchas variantes en el banquillo, la verdad, en cuanto al plan de juego, ¿no? Pero no obstante, quizás no saber adaptarse a ese cambio de plan de juego o a ese nuevo escenario de plan inicial que tenías,
Eso sí es culpa del entrenador, eso sí es culpa de Carcedo. Porque, bueno, podrías tener mejores jugadores, pero si no consigues sacarles el potencial, seguramente será cosa tuya. Sin embargo, el que el entrenador tenga esos jugadores para llevar a cabo otro plan, para tener variantes, para poder variar la forma de jugar, para tener alternativas, eso es responsabilidad del entrenador, no, sino del que los trae, del director deportivo. En fin, quería empezar con este monólogo y ahora ya empezamos ya con el directo. Con el directo ya veo que Miguel ha intentado una raid, pero bueno, no te preocupes, que no. Hay cosas que tengo que configurar. A ver, configuración de chat, eso está bien. Pero la cosa es las alertas, porque aquí sí me salen como que estén activas. Pero bueno, no sé. No sé, es extraño esto del OBS, en fin. Y bueno, antes de empezar ya con el directo y analizar lo que fue el partido, tenemos que recordar una cosa que dijimos ayer, para la cual no me he traído lo más importante, que es el bolígrafo. Pero bueno, creo que me va a servir un lápiz. O voy a encontrar aquí un bolígrafo. ¿Esto es un bolígrafo? ¿Esto me sirve? Parece que sí. Bueno, se confirma. El boli escribe, chavales. Perfecto. Porque hay que rescatar esa necroporra que prometí y que voy a hacer en directo porque no la he preparado. Así que, bueno, son 3 categorías, las recuerdo, de los 3 equipos aragoneses. Quizá de Huesca y Casademont necesita algo más de tiempo, pero de Zaragoza creo que tengo claro quién es meter aquí. Y bueno, a ver, hay 3 categorías. Una es el fichaje, que ya os adelanto. Bueno, no os adelanto a nadie. Vosotros ponéis lo que queráis en el chat, yo pondré mis opciones y al final de temporada, si se cumplen, bueno, miento, si se cumplen las veremos cuando se cumplan y si no se cumplen las veremos a final de temporada. Las categorías son, es el fichaje, cuello raso, que se podría decir que es el primero en abandonar el barco, y tercera categoría dijimos que era el muerto, que es un jugador que no va a contar en absoluto, una persona que va a ser un muerto en el banquillo. Voy a hacer aquí en directo las del Real Zaragoza. Uy, que bien estoy escribiendo con este boli. Madre mía, qué extraño. Voy a apuntar la categoría. En fin. Si queréis ir poniendo vuestros candidatos en el chat, lo podéis poner. Voy a intentar que no se vea. Ah. Ahí tenéis, es el fichaje. Más pequeñito con el paint. No. Que si no se verá. Y la cosa es que no se vea. Pero bueno, esto ya lo completaré más adelante. Me gustaría ver vuestras aportaciones, pero bueno, yo los míos ya los tengo bien claros. Ya pasando al partido del Real Zaragoza, el titular que le doy sería querer y no poder, ¿no? Se fue el resumen más claro del encuentro del Real Zaragoza. Ese sería mi partido, tras un partido. Ese sería mi partido, sí. Ese sería mi titular, tras un partido en el que el plan, como ya anticipé en el directo de ayer, pues era hacer un bloque medio sólido, que ser capaces de robar balones, de correr al espacio, de tener oportunidades, pero sin querer llevar la iniciativa, de dar la iniciativa a Leibar y que fuese Leibar el que arriesgase. El caso es que la expulsión de Venancio cambió el partido, cambió el plan de partido, sobre todo el de Garitano, que metió 2 centrales, eso para empezar, quitando 2 jugadores muy ofensivos como son Stoikov y Korpas, creo que era. Sí, Korpas. En fin, para meter a 2 centrales. O sea, fue un plan de partido de, bueno, no se expulsaba a alguien, yo ya renuncio a ganar. O sea, directamente renunció a ganar. Y bueno, oye, al final le salió bien porque consiguió sacar un punto. Pero renunciar a ganar, aunque estés con 10, y sobre todo con un equipo como el Eibar, y sobre todo ante un equipo como el Real Zaragoza, pues hombre, deja bastante que desear. A ver qué ha puesto aquí Miguel. Fichaje Simeone. No, pero no es el mejor fichaje, sino
es el fichaje. En plan, un jugador que no esperabas que fuese alguien destacado, por ejemplo, o que diese un rendimiento por encima del nivel esperado. Eso podríamos decir que es el fichaje, ¿no? Si ahora sí está claro que va a ser el mejor fichaje, vamos, sin ninguna duda. El otro Lasure. CR Carcedo. CR... ¿Qué quiere decir? Ah, vale, cuello raso, perdón. Cuello raso Carcedo. Perdón, Miguel, estoy un poco espeso. Estoy muy espeso, la verdad, hoy. Está ahí... Vamos, este ojo lo tengo que parece que se me va a cerrar. No sé por qué motivo lo tengo así. Pero estoy especialmente cansado hoy. Seguro que no tiene nada que ver con que el partido durase 257 minutos un lunes a las 9 de la noche y el día siguiente haya que trabajar. Seguramente no tenga nada que ver, ¿verdad, Javier Tebas, verdad? En fin, como comentaba, esa expulsión, pues, para mí injusta, porque es una agresión fingida por Bada. Es cierto, Venancio no tiene por qué hacer ese gesto. Pero, bueno, a mí me pareció muy exagerado por parte de Bada, pero es verdad. Oye, con el VAR, si el árbitro no lo ve, porque Trujillo, vamos, no ve ni lo que tiene justo delante, no vio como Joel, por ejemplo, se fue a por un balón al córner, en vez de pedirle balón a la recoger que tenía a 2 metros. Entonces, bueno, hay cosas que no ve y no quiere ver, y eso es así. De este árbitro, y vamos, yo no me espero nada, que es un pavo que lo comenté precisamente con Davo Chan, que recuerdo perfectamente un partido Huesca-Nastic en el Alcoraz, que empezó a granizar y lo que hizo fue pitar la suspensión del partido y el primero en irse fue él corriendo con las manos así y dando como botes. O sea, fue increíble. Fue brutal, así que vamos. No sé si ese que era el guardia civil, pero bueno, no hace falta ser guardia civil para ser mal árbitro. Ya es mal árbitro de por sí. En fin, el caso es que cambió el partido, que podía ser, no podía ser. En fin, para mí algo injusta, pero bueno, tampoco lo veo mal. O sea, al final, Venancio se arriesga, pues oye, que le saquen la roja. El caso es que lo cambia todo y para peor para el Real Zaragoza, porque el plan se fue al garete, Garitano se adaptó, Carcedo no. Así de claro, Carcedo no hizo ninguna variante, Carcedo sigue igual. Y bueno, pues muy mal, muy mal. Como estas, que acabo de llegar al chat y no he saludado. Bueno, pues hombre, hay que saludar. Primero se saluda, pero bueno, ya he visto que has puesto buenas tardes, caracerdos. Aunque lo primero que has hecho ha sido insultarnos, está muy mal. En fin, el caso es que ese partido cambió. El Real Zaragoza siguió siendo incapaz de generar ningún tipo de peligro contra un equipo con 10 y replegado totalmente. Y que, bueno, buscaba defender. O sea, al final quitó los dos jugadores más ofensivos que tenía. Y lo que buscaba era defender. Y si en vez de defender con lo que comentábamos con David y yo en la Romareda, con 9, porque ellos dos no iban a defender durante el partido con 11, si ya están 10 y quitas a esos dos, pues es que no te iban a defender 8. O sea, te tenían que defender 8. Dijo, mira, quito a estos dos y defendemos 10. Y defendieron los 10. Y ya está. No tuvo ningún problema Gaizka Garitano en hacerlo, menudo marrano. El caso es que después de esa expulsión, pues el Zaragoza siguió siendo incapaz de generar ningún tipo de peligro. Y después de la expulsión de Javi Muñoz, más de lo mismo. Ni contra 9. Ni contra 9 somos capaces de generar nada de peligro y eso es bastante alarmante, la verdad. A mí, yo no vi un Real Zaragoza tan indolente en mi vida. Creo que no lo he visto en mi vida en la Romareda, seguro que no. Un equipo que dijeses, podemos jugar 500 minutos y no tiramos ni a puerta. Y es que no tiramos ni a puerta desde que nos quedamos al... Me parece que solo hubo un disparo de Simeone y ya no hubo más disparos a puerta. Así no puedes ganar un partido de fútbol, eso está claro. O se meten ellos el gol o imposible. En fin, y bueno, incapaz de inquietarles, incapaz de meterle miedo a Joel, ni siquiera estuvo súper tranquilo, estuvo muy tranquilo el Eibar. Es que además es eso, o sea, puedes no ganar el partido porque ellos se te encierran atrás, puedes no ganarlo, pero tienes que merecer ganarlo, al menos merecerlo, al menos lucharlo, al menos competir, al menos generar peligro. No metimos ni un gol. En fin, metimos un gol, pero no subió el marcador por lo que sea. También una acción bastante... Tiro Ardilla, como le conocemos Davochan y yo. Ardilla, el bueno de Ardilla, tiro de experiencia, que ya tiene más años que un bosque. Y pues bueno, pues le salió cara, oye. Sobre todo le salió cara porque es lo que puso, la cara.
Pero bueno, es una acción en la que si tú dices, oye, te has tirado para buscar la falta, pues oye, mala suerte, yo doy el gol. Pero bueno, en fin. Y vamos ya con las claves, y las claves, pues bueno, una de ellas ya la hemos comentado, que es el plan. El plan de partido del Real Zaragoza, pues fue bastante pésimo, no se adaptó en absoluto a lo que exigía el partido, ya una vez esa primera superioridad y ya después de esa segunda superioridad. Pero también hay que decir que la falta de buen pie en los jugadores es otra clave. O sea, van unidas, ¿no? Digamos. No puedo sacarle mucho provecho al plan porque no tiene jugadores de buen pie en el tercio final. O sea, eso es así. Tenemos jugadores que van al espacio. Tenemos jugadores que pueden correr. Tenemos jugadores que pueden conducir. No tenemos jugadores que sean capaces de aparecer en un sitio donde hay tres jugadores rivales, recibir el balón, controlarlo y jugarlo rápidamente. Hacer un control y pase entre tres jugadores no lo puede hacer nadie. Menos Bermejo y quizá Francho el día que está inspirado, a mí no se me ocurre nadie. Desde luego Azón no puede hacerlo, Simeone tampoco, Gueye seguro que tampoco, Mollejo ni mucho menos. Es que ayer del equipo final que acaba el partido, quizás el que mejor pie tiene es Gaby Fuentes. Quizás el que mejor pie tenga, el que más capacidad tenga con balón de recibir en un espacio reducido, recibir con presión rival y tener recursos para salir de la presión, sea él, sea Gaby Fuentes, seguramente. Es el jugador que mejor le he visto actuar en esas situaciones. Pero necesita socios. Lo comentaba con Miguel Galo, creo que era, Miguel Galo. Lo comentaba cuando hicimos el vídeo de la llegada de Gaby Fuentes al Zaragoza, que lo podéis ver en YouTube, aunque los que estáis aquí ya lo habréis visto. Lo comentábamos que necesita socios y que se asocia muy bien y que es un jugador que necesita, pues eso, asociaciones en banda. Madre mía, cómo estoy. Necesita que alguien le limpie por delante, que le dé una doblada, que le busque por dentro, en fin, necesita opciones. Y juega bien con balón y le hemos visto, por ejemplo, asociarse muy bien con Bada en algunos momentos, pero son 2, 3 momentos muy puntuales. Muy, muy puntuales. Por cierto, David, ya que he visto que has llegado tarde, he empezado a hacer la necroporra, ¿vale? Con las categorías. Aquí pongo la primera, ¿vale? Espero que no se vea. Que tenemos la categoría es el fichaje, como un jugador que supera las expectativas. Ah, enfoca. Joder. Es que no quiero que se vea. Pero nada, ahí está. Esa es la primera categoría, de ese el fichaje. Luego tenemos el cuello raso, que es el que primero se va a ir del barco. Y la tercera categoría hemos dicho que era el muerto, que es un jugador que pues no va a contar para nada. En fin, voy a leer un poco el chat que os veo activos. Me decepcionaron bastante Francho y Grau. Creo que ellos eran los que deberían haber hecho el equipo adelante. Pues sí, desde luego Francho tenía que haber recibido mucho más entre líneas y Grau tenía que haber filtrado muchos más pases, pero creo que el Zaragoza está hecho para un contexto y ese contexto no se dio y el Real Zaragoza pues no sabe jugar en otro contexto. Eso es así. Quizás tengamos la capacidad para jugar porque Grau sabe filtrar pases y Francho sabe recibirlos y sabe llegar al área, pero en fin, no llegó. No los vimos en ese contexto. ¿Cuándo vuelve el rombo? Pues los dos rombos son cada vez que hacemos directo, porque estoy completamente desnudo, así que es un directo con dos rombos. Se pusieron a sacar el balón entre centrales con 0 unidades de necesidad. Y jugando versus 10 y luego el 9. Eso es totalmente cierto y es algo que hemos visto que a Carcedo le encanta. Le encanta que los mediocentros jueguen a la altura de los defensas y que los laterales estén súper arriba. Yo no le veo sentido, sobre todo cuando Fran Gámez es un jugador que en el 1 para 1 ofensivo, quiero decir, no es que destaque mucho, destaca más en el despliegue físico y en la velocidad y en abarcar campo. Y Gaby Fuentes, 3/4 partes de lo mismo. Si me dices que tenemos a Chavarría, bueno, tampoco, es que Chavarría tampoco. Si me dices que tenemos un centrador brutal tipo Jordi Alba, un jugador súper rápido que se puede ir de todos, pues bueno, puede ser, o sea, podría servir, pero no le veo ningún sentido a esto de llevar a tener a Luis López atrás, a Jair atrás, a Francho en un lado, Manu Molina en el otro, Grau, el que esté, o sea, parece que están haciendo de laterales, ¿no? Que es un recurso que se usa a veces para sacar el balón, pero se usa cuando
estás presionado, no cuando tienes, en fin, no cuando te conceden llegar hasta mitad de su campo. No tenía ningún sentido que Lluís López sabe conducir, joder, que Lluís López no es un torpe con balón, o sea, no es Jair con balón. Lluís López sabe conducir, no le vimos conducir ni una sola vez. Y tuvo opciones de conducir 24.000 veces. Ahí lo que tenemos que hacer es que el central coja el balón, vaya hacia adelante y que el resto del equipo le acompañe hacia adelante. Pero si le doy balón al medio centro y este tiene que levantar la cabeza, girarse y empezar a conducir, estamos perdiendo tiempo muy, muy valioso. Muy valioso. La segunda clave, que nos hemos entretenido mucho en esta primera, la segunda clave serían los cambios. Precisamente los cambios no cambiaron nada. Y además es que nos debilitaron. O sea, yo veo el equipo que inició y pienso que no hay nada más ofensivo. Quizá quitar a Bada y poner a Bermejo por dentro y añadir un extremo. No hay nada más ofensivo que el once que planteó Cárcedo. Nada más ofensivo. Ni mejores variantes, la verdad. Gueye no mejora a Zon. Mollejo seguramente no mejore a este nivel a Bermejo o a Simeone, desde luego no. Larrazábal no mejora en absoluto a Fran Gámez. Manu Molina no mejora a... ¿Quién quitó? ¿A Francho? Seguramente no. Si hubiese tenido algo de disparo lejano como le vimos contra el Sporting, pues igual sí. Pero bueno, en fin. No cambiaron nada, nos debilitaron y al final la tercera clave viene un poco ligada, es incapacidad en todos los aspectos. Yo entiendo que te quedes con 9 y bueno, o sea, que el rival se quede con 9 y no sepas muy bien cómo atacarle y demás. Pero lo que no entiendo es que tú, estando con 2 jugadores más sobre el césped, tengas a Blanco Lesiuk jugando en el patio de su casa. Jugando en el patio de su casa. Totalmente, vamos, vencedor en todos los duelos. Normal. Estaba con Lluís López, que le sacaba 2 cabezas. Y además el inexperto de Lluís López haciéndole faltas cuando no tocaba. Cuando te iban a ayudar, vamos, 24 jugadores de tu equipo te iban a ayudar a recuperar ese segundo balón. Y él haciendo faltas y agarrando. Lluís, si eres más bajito que tu atacante, lo que tienes que hacer es anticiparte. ¿No te puedes anticipar? Pues le molestas todo lo posible. Le molestas todo lo posible y esperas las ayudas. Ya está. Es lo básico del fútbol, tío. Lo básico. Y Carcedo, desde luego, no supo comunicárselo desde la banda tampoco. Eso está claro. También te digo, tanto te cuesta cambiar de lado a Jair y a Lluís López para ese escenario en el que sabes que van a ir balones a Blanco Lesiuk. Pones a Jair con él y a Lluís López cerca para caer todo el rato detrás del balón. Para caer todo el rato donde vaya a ir el balón. Es que me parece de párvulos. Me parece que esté dando yo lecciones de esto. Estando con 2 jugadores. O sea, ya no es uno. Es que con uno hay mucho riesgo de decir los cambios de sitio, tal, no sé qué. No, es que estábamos 2 más. Estábamos 2 más. Fue vergonzoso. Vergonzoso ver así al Real Zaragoza. En fin. Y otra cosa también de absoluta incapacidad fue la nula movilidad por delante de balón. Es que no sabemos movernos por delante de balón. Tenía el balón Grau, levantaba la cabeza y tenía a Bada quieto en su sitio, a Francho quieto en su sitio, a Azón quieto en su sitio, viniendo a lo mejor 2 metros para recibir al pie, Simeone en su sitio, queriendo balón para conducir hasta meternos en el área pequeña, y Bermejo quizás dando alguna alternativa, pero es que el resto, cada uno en su sitio, cada uno en su sitio. Zapater empeora a los del campo. Pues Zapater no era el escenario el que tenía que salir al campo, la verdad. Quizás si quieres quitar a Grau y dejas a Zapater y pones a todos los jugones por delante, pero es que no tenemos a Eugeni, que es el único jugador que podía servirnos en ese contexto, aparte de Bermejo, que además lo quitas. Que eso es otra cosa, quería hablarle en los cambios y no lo he dicho. Me parece acojonante que Bermejo, después de hacerse una buenísima jugada que acaba en gol, que fue una jugada brutal, que recibe rodeado, se va de uno, se abre hueco, tira pegadísima al palo, imparable totalmente, lo quitas del partido. Y luego sales a rueda de prensa a decir que estaba cansado. Que estaba cansado. Hombre, Carcedo. Hombre, no nacimos ayer, ¿eh? No nacimos ayer, macho. En fin, que aquí en el Real Zaragoza hemos visto jugadores que no podían con su alma hacer sprints en el minuto 90 si hacía falta. Por favor. En fin. Y no quita Bada, que se estaba arrastrando. No quita Bada, que lo tenía que haber quitado en el descanso. Fíjate. Pero es que lo de los
lo de los interiores que tenemos es para, al menos de los, vamos a hablar de los mediapuntas, de Bada y de Eugeni. Es acojonante el mal nivel que están dando. Primero, Eugeni. Tenía el dato por ahí preparado y lo tendría que buscar. Pero el último partido de Eugeni fue, o sea, el último partido completo, jugando los 90 minutos hasta el pitido final. Igual duró 100, como ahora, que duran 100 minutos los partidos. Durando todos los minutos, el último partido completo fue con la Sociedad Deportiva Huesca. Ojo si ha llovido. Fue la temporada del confinamiento, la 19-20 creo que era. Y juraría que fue contra el Mirandés. Luego lo busco, si no, cuando pasemos a la pantalla del PC lo buscaré. Pero desde ese partido, y hace ya mínimo 2 temporadas, Eugeni no juega a los 90 minutos nunca. Nunca. Y no es precisamente Leo Messi para que ande jugando a ratos. Y aparte de que Eugeni no es que ya no es que no juegue todo, que aparte de eso, pues bueno, el año pasado nos dio muy buen rendimiento durante 60 minutos y eso hay que alabarlo. Este año no estaba jugando nada, este año no estaba teniendo nada de regularidad y es que no estaba contando en absoluto para Carcedo. Entonces, ¿qué aporta Eugeni? O sea, ya nos ha hecho la broma de el típico jugador que viene libre, que viene sin equipo, que hace, vamos, hace la locura padre, juega de puta madre, ¡pum! Contrato en la mesa. Y ahora me rasco los huevos. Hemos hecho la clásica, y nos la hemos comido. ¿Por qué? Porque tenemos un director deportivo que no sé si le da el agua. Así de claro os lo digo. En fin, que invita a tomar café a los periodistas ahí a ver esa pizarra con los nombres y esa planificación deportiva que dijo que tenía. Me gustaría verla, la verdad. No sé si la tiene. En fin, y también hay que hablar de Bada, porque Bada, bueno, pues el nivel que tiene es bastante flojo, bastante escaso, bastante pobre, bastante lamentable, vamos a decirlo. O sea, a mí es un jugador que me gusta, ¿vale? Y a mí es un jugador que tengo paciencia con él porque, bueno, pues oye, es un jugador que tiene cosas ofensivamente, que tiene gol, que tiene mucho gol y que en el Tenerife se hinchó a meter goles. Pero es que aquí ni crea juego, ni llega al área, ni tiene ocasiones, ni marca, ni nada. En fin. Sí, como comenta Miguel, no tiene físico ni quiere tenerlo Eugeni. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece. A ver cuando te invite a ti Torrecilla, pues bueno, oye, yo si me quiere invitar, le invito, pero que me invite face to face solo, o sea, solo él y yo. No me apetece que haya otros 40 periodistas ahí riendo las gracias todos, porque a mí no me gusta ese tipo de compadreo, vamos a decir. En fin, que entiendo que puede haber una entrevista, por ejemplo, qué sé yo. Me dice Torrecilla, oye, quiero hacer una entrevista contigo, vale. Y podemos decir, oye, la hacemos de jiji jaja, ¿vale? No voy a criticarte a saco. Pero alguna cosa de crítica tiene que haber. O sea, no puede ser todo compadreo y tampoco puede ser todo crítica, porque si hacemos todo crítica ya no quiere venir nadie aquí, por ejemplo. Por poner un ejemplo. En fin. Y en cuanto a esta incapacidad, que estoy hablando de la incapacidad y hablamos de muchos aspectos, ¿no? Hablamos de esos duelos de Blanco Leshuk, de la nula movilidad por delante de balón, de la total falta de desmarques de ruptura cada vez que robábamos un balón y nadie se le ocurría hacer un desmarque a la espalda. Ni con Gueye, ni con Azón, ni con Simeone. A nadie se le ocurría correr 10 metros hacia atrás. O sea, hacia adelante, quiero decir, hacia la espalda del Eibar. A nadie se le ocurría. Robábamos el balón y, bueno, trotamos, subimos un poquito. Por favor, hay que meter el miedo en el cuerpo aunque sea los defensas, obligarles a hacer un sprint, obligarles a correr hacia atrás. Recibas o no el balón, ese movimiento es clave. Recibas o no el balón, ese movimiento es buenísimo, macho. Le da muchísimo al equipo. Pero si no lo hacemos y nos quedamos todos, bueno, pues ya llegaremos a la portería, que no llegamos. Pues así nos va. En fin, y por último, último aspecto cabe de incapacidad general, los dichosos centros. Después buscaré el dato en Sofascore porque no lo he buscado, pero vamos, es acojonante la cantidad de centros que se van al culo del rival. Al culo del rival. No tenemos un jugador que sepa centrar. Eugeni es el único que sabe centrar. Bermejo es el único que tiene algún centro que puede generar algo de peligro. Es que ya no hablo de poner la pelota en el área, en la zona que tiene que ponerla. Bermejo puede poner algún centro que genere algo de peligro.
Pero el resto, Fran Gámez no sabe centrar, Larrazábal no sabe centrar, Nieto no sabe centrar, Gabriel Fuentes pues no tengo ni idea porque le hemos visto centrar 4 veces. Pero seguramente no sabe centrar, aunque el único centro bueno que puso fue él, o sea, el único centro bueno del partido fue el suyo, que remató bada fatal. En fin, y luego llega Manu Molina y tampoco sabe centrar, es acojonante, sale fresco, tiene una ocasión de centrar y centra como el culo, se va fuera directamente. Es increíble, es increíble. Pero es que aunque supiésemos centrar, tenemos una torre, Gueye, o dos si ponemos a Jair de delantero, que también lo podíamos haber hecho y no lo hicimos. Y ellos tenían 5. 5. Pues hombre, va a ser muy complicado. Hay que mover a la defensa, hay que obligarles a correr, hay que sacarlos de zona. Hay que moverse, hay que moverse. Y no nos movemos en absoluto. Yo me pregunto qué hacen todas las semanas los entrenamientos. Pues yo también, la verdad, pero bueno. Entrenaremos, supongo, el bloque medio y ser sólidos y ser defensivos. Eso supongo que es lo que entrenamos. En fin, vamos a pasar a la pantalla del PC, pero antes voy a ir abriendo SofaScore aquí en la página del Real Zaragoza. Vale, ya se ha abierto. A ver si esta vez funciona, creo que sí. Ahí está. Ah, de locos. De locos. En fin, vamos aquí, al Real Zaragoza. Uy, cómo tarda esto en cargar, madre mía. Qué lentitud, más lentitud que una transición ofensiva del Real Zaragoza. Ahí está, Real Zaragoza Eibar, joder. Es que ver la estadística y que ponga 2 rojas el equipo rival y que ya se ha acabado 0-0. Bueno, no sé por qué Joel Rodríguez tiene 7,5 si no tuvo que hacer ni una parada. En fin, a ver, vamos a estadísticas. Estadísticas, a ver, centros. Fueras de juego, 2. Fíjate cuántos desmarques de ruptura hicimos, 2. 14 faltas. Nosotros hicimos más faltas que el Eibar. Ocasiones claras. Una. Una. Y no sé cuál sería. Igual es la de Simeone, esa que tuvo... Que falló y yo no vi en directo. Que vamos, tuvo esa jugada en la que Arbilla la toca y se queda el balón ahí y dice Simeone, pues esta es la mía. Y va de pillo y la tira fuera. Que bueno, Miguel seguro que está muy dolido en esa jugada todavía. En fin. Crosses diría que son centros. Esto lo tengo que mirar. Crosses diría que son centros, fíjate. 5 de 33. 5 de 33. Dios santo. Dios santo. Y 2 de 6 regates. Bueno, que ni buscamos encarar. El Eibar tenía muchísimos jugadores con tarjeta. No sé si lo sabían nuestros jugadores. Pero bueno, por cierto, a Sofascore esto le encanta. No sé si lo veréis porque igual lo tapo yo con mi cara. Aquí lo estaréis viendo, supongo. Bueno, no, que estos son valoraciones en general. Pues mira, el mejor es Chavarría, que no está. Y el segundo, Gaby Fuentes, que lleva 3 ratos, Lleva 3 ratos y ya es el mejor, tú. De valoraciones según Sofascore. Sofascore. En fin, a ver aquí. Que ya me he desviado. Quería mirar eso y quería mirar la alineación. La alineación, fíjate, Zaragoza. Un 7,2, Jair. Me dirás tú. Bueno. A Pedro Luis Ferrer se le olvidó que no estuvo nada mal. Gabriel Fuentes 7,6. Simeone 7,1. Vale. Pero mira, Bermejo 6,4. Bermejo para mí es de los mejores, o sea... En fin. Y esto yo lo quería abrir por algo, ahora no recuerdo para qué. Ahora no recuerdo para qué. Pero bueno. En fin. Ah, sí. Eugeni. Quería mirar Eugeni. No sé si podré verlo aquí en Sofascore. En resultados de fútbol seguro. A ver. ¿A dónde están las temporadas? Aquí están las temporadas. Vamos a la 19-20, ¿vale? Pero lo que quiero es... Buah, qué mal. Qué horror. Tengo que trastar un poco más con Sofascore. Pero mira, vamos a ir aquí a resultados de fútbol y lo encontraré. Y bueno, vamos a pasar ya al top 3 mientras hago esta búsqueda. Decidme quiénes os parecen que tengan que entrar en el top 3. Yo enseguida lo digo.
Ay, Eugeni Valderrama. El top 3. Abro ya con el top 1, ¿vale? Con el mejor, que para mí el mejor, pero para mal, es Carcedo. Obviamente no se supo adaptar, lo hizo todo fatal. Los... Perfecto, sí, en el as. Madre mía, Diego. Aquí. En fin. Lo hizo todo fatal. Bueno, aquí vemos las diferentes caras de Eugeni. Me gusta esto de las fotos, tío. Me encanta. Ay, qué bueno. En fin, Carcedo, pues es que ya no sé qué más decir. O sea, ya he dicho suficiente, yo creo, del bueno de Carcedo, que vamos. Yo ya os digo, yo tendría calma porque, bueno, es pronto, es jornada 9 o bueno, jornada 8 la siguiente 9, pero ahora mismo tiene 3 partidos la próxima semana, si no me equivoco, o en menos de 7 días. Para mí es ultimátum. Necesitamos 6 puntos en esas 9 de esos 9. Si no suma 6 puntos, puerta. Puerta Carcedo, porque ya no podemos esperar más. En fin, qué mal, de verdad. Oh, en el móvil, es que cambia tanto del móvil aquí, en el móvil se ve tan bien. Joder, está aquí, 19-20, es que no tengo ni ojos. Ay, son demasiadas cosas para mi neurona. Ahí está. Mira, aquí están los amistosos, así que los últimos partidos eran estos. Ahí están, 90 minutos. Junio, 18 de junio de 2020. O 16. 18. Huesca Mirandés. 18 de junio de 2020. Ese fue el último partido en el que Eugeni jugó los 90 minutos. Fijaos que 11. Sergio Gómez, que está en el City, tú. Dani Raba, Rafa Mir, Eugeni Mosquera, Miquel Rico. Bueno, centro de campo de fantasía, macho. Y la línea defensiva con, bueno, Luisinho, que ya tal. En fin. En fin. Y, sí, quería abrir Sofascore y ya sé para qué. Ya sé para qué, luego lo vuelvo a abrir. Luego lo volvemos a abrir. Ya volvemos aquí. Leo un poco el chat a ver qué es lo que me habéis puesto. Vale, sí, nada, lo de los entrenamientos. En fin. Ya habéis visto lo de Eugeni. Terrible, terrible. Es el 18 de junio de 2020. Es que es acojonante. Han pasado 2 años y no acaba un partido. En fin. Para mí, el segundo destacado, en este caso es Bermejo, para bien, el único diferente, el único jugador que tenemos que es capaz de generar algo de fútbol, que bueno, que tuvo sus más y sus menos, que no es que brillase mucho. Totalmente de acuerdo, pero ya veis lo que pasó con el Zaragoza cuando quitó a Bermejo y lo que pasó con el Zaragoza cuando estaba Bermejo en el campo, que fue capaz de hacer una muy buena jugada que acabó en gol. Si no está en el campo, no somos capaces de hacer absolutamente nada. Y tercero del top 3, también para mal, por supuesto, tenía que haber destacado más gente incluso para mal, es Gaizka Larrazabal. Para mí, que Gaizka Larrazabal siga en el Real Zaragoza es una auténtica vergüenza. Es un signo de la mediocridad en la que estamos ahora mismo. El Real Zaragoza es un equipo en el que Gaizka Larrazabal tiene minutos, y tiene bastantes minutos. Y tiene bastantes minutos cada fin de semana. Es increíble. Por favor, que Vigaray vuelva pronto. Y que vuelva con buen nivel. Y nos olvidemos de Gaizka Larrazabal. Que se vaya por donde vino. Porque la verdad es que es desesperante el tío. Y eso de tirarse taconcitos para parecer bueno, me parece muy bien que lo hagas en las pachangas. Pero en los partidos de segunda división, necesito que pongas centros al área. Necesito que desbordes. Necesito que luches. Necesito que ganes los duelos. No necesito que hagas taconcitos que no nos sirven de absolutamente nada. Ya está. Eso es todo lo que tengo que decir de Gaizka Larrazabal. Y también tengo que decir que es un fichaje de Lalo, ¿vale? Porque a la gente se le olvida, incluido yo. Yo alabo mucho a Lalo, me gustaba muchísimo como director deportivo, le da 1000 vueltas a Torrecilla, desde luego. Pero Larrazabal es un fichaje de Lalo. Hay que recordar que también tuvo bastantes pifos, o bastantes pufos, vamos a decir mejor dicho, que pifos no sé qué es. Y entre ellos está Larrazabal, y entre ellos está, por ejemplo, qué sé yo, Bruno Perone o André Pereira, vamos a decir nombres. Pero Larrazabal es terrible, terrible que siga aquí. Y por último, por esto ponía yo la pantalla de Sofascore, hay que hablar de un jugador, bueno, que quiero en mi equipo, ¿no? Es esa sección que vamos a inaugurar y con la que acabamos el directo de hoy, un poco más breve, aunque bueno, me he alargado al final, que es yo lo quiero en mi equipo,
Para eso hay que abrir la página de Sofascore del Real Zaragoza y volver a ver el conjunto Ibarres. Creo que Ibarres está bien dicho, ¿no? Pero bueno, es armero, pero Ibarres me suena bien y me gusta, de hecho. Ibarres, mola. En fin, vamos a poner aquí la pantalla del PC. Ahí está. El Eibar. Vamos aquí. Alineación y vamos a ver la del Eibar. Ahí tengo que ver los cambios, claro. Oh. Ahí está. Creo que lo estaréis viendo bien ahí, ¿no? Porque no está pared ni nada. En fin, Gustavo Blanco. Fíjate, 6,7 da Sofascore. Poco me parece. Vamos a ver cuántos duelos ha ganado. O ganó, mejor dicho. Jugó 45 minutos, sin disparar fuerte, sin nada. Eso es totalmente cierto. 27 toques, 5 de 12 en pases. Yo creo que, vamos, suficientes para lo que lo que le tocó, vamos, sufrir, porque sufrió, o sea, le mandaban una lavadora y tenía que intentar sacar una jugada decente de ahí, pues la consiguió pasar en 4 veces, o sea, que bien. Duelos en el suelo, pues ganó 4 de 8, no está mal, pero aéreos, 7 de 10, o sea, eso es una locura, y le hicieron 3 faltas, las 3 veces que perdió el duelo, seguramente, le hicieron falta. Y si no, parte de los duelos en el verde, digamos, o en el suelo. O sea, intercepción es una y taque es uno. O sea, estamos hablando de un delantero. En fin. Madre mía. Madre mía. Mira, pues este botón sí que ha funcionado. El de volver a poner la pantalla, ese sí que ha funcionado en el Stream Deck. Pero el de la pantalla del PC creo que no. Sí. Ah, sí funciona, sí. Pues antes lo he hecho manual, no sé por qué, porque soy tonto. Seguramente. En fin, con eso acabamos el directo. Hay que decir que en el título pone 2x02 y se quedará en Twitch grabado, espero, porque el de ayer no se quedó. Y no se quedó porque no lo tenía configurado, porque bueno, somos nuevos en Twitch y somos bastante torpes, vamos a decirlo claro. Pero bueno, en fin, así mejor, porque así mejor alguna cosa que no funcionó ayer y las alertas me toca bastante las narices porque las he configurado y las tenía activas y todo estaba según el vídeo que he visto correcto, pero no ha funcionado. Y además es una pena porque tenían sonido. Algunos tenían sonido que estaba gracioso, la verdad, tenían su jocosidad, vamos a decir. Así que nada, despedimos el directo aquí y tengo que decir que el jueves a las 6:30 otra vez habrá otro directo. Espero ser más rápido, ¿vale? Lo haremos bastante más rápido. Y lo haremos... No sé muy bien cómo, pero haremos unas predicciones de la temporada en la que, bueno, pues veremos una clasificación. Seguramente habrá un War que va a ser lo más fácil y básico para mí de rellenar. Así que, bueno, haremos las predicciones de la temporada que ya toca. O sea, jornada 8 y todavía no he hecho las predicciones. En fin, vamos muy mal. Y tampoco he hecho vídeo de las equipaciones. Así que, en fin, haremos las predicciones, las haremos en directo y intentaré subirlo a YouTube como un vídeo aparte. No sé si me dará tiempo de subirlo antes del fin de semana. Seguramente no, porque hay una cosa que se llama Fiestas del Pilar que seguramente me tendrá bastante tiempo fuera de casa y luego bastante tiempo en la cama. Así que, bueno, os deseo que paséis unas grandísimas Fiestas del Pilar. El jueves nos veremos otra vez aquí a las 6:30. No podéis faltar, o sea, pasaremos lista. Los que habéis estado hoy ya os tengo fichados. Sois siempre reales, pero hay que estar todos los días, ¿eh? Hay que estar todos los días. Nos despedimos. Sed felices.